Buenos días compañeros, nosotros somos del Salón 210 del S3, grupo número 2. Vamos a hablar del tema COSO 2. Se indica que el primer instrumento legal que reconoció el control interno como un elemento indispensable para combatir la corrupción fue la Ley de Prácticas Corruptas, suscrito en Estados Unidos en el año de 1977, conocido como FCPA, y cuyo fin era que las empresas garantizaran una debida legalidad y autorización de sus transacciones. Sin embargo, a partir de ese año se fue haciendo necesario contar con un marco de control interno que no fueran solamente contables y que tuviera un foco más amplio. El 29 de septiembre del año 2004 se lanzó el marco de control denominado COSO 2. Esto quiere decir que las empresas trazaran objetivos anuales encaminados a la eficiencia y eficacia de sus operaciones, la confiabilidad de la información financiera. Buenos días compañeros, mi nombre es Gabriela Chabat. Les voy a hablar sobre lo que es COSO 2 ERM. Es un proceso que incluye identificar potenciales eventos que pueden impactar en los objetivos, evaluar los riesgos y darles respuesta, considerar los riesgos en formulación de la estrategia, aplicar el ERM a través de toda la empresa, gestionar los riesgos considerando el nivel de apetito o adversión al riesgo de la organización, lograr una visión de portafolio del riesgo a nivel de la compañía y monitorear el comportamiento del ERM. Mi nombre es William Santiago. A mí me corresponde hablarles sobre lo que son componentes de control interno, los cuales están divididos en 4 fases, las cuales son monitoreo, actividades de control, evaluación de riesgo, ambiente de control. A continuación les dejamos con una presentación preparada por el grupo número 2 del Salón 210. Espero sea de su agrado. Gestión de riesgos corporativos, COSO Enterprise Risk Management. Control gerencial, definición. Sistemas y procesos que una empresa pone en funcionamiento para proteger los derechos de sus grupos de interés, stakeholders, accionistas, inversores, empleados, comunidad, clientes, proveedores, acreedores y Estado. ¿Qué implica el buen control gerencial? No basta con cumplir las normas y regulaciones. Requiere cultura de ética y buenas prácticas en los negocios, información transparente y adecuadamente expuesta, clara e integral comprensión de cómo manejar riesgos, procesos adecuados para manejar y monitorear riesgos. COSO Enterprise Risk Management. Objetivos del proyecto. Mejorar la identificación de riesgos y los procedimientos de análisis de riesgos. Principios subyacentes. Toda organización, con o sin fines de lucro, existe para agregar valor a sus grupos de interés. El valor es creado, preservado o erosionado por decisiones del management en todas las actividades, desde la definición de estrategias hasta operar el día a día de la empresa. Ayuda a la creación de valor, permitiendo al management manejarse eficientemente con eventos futuros potenciales que crean incertidumbre, responder con comportamientos que reduzcan la probabilidad de resultados desventajosos e incrementen los beneficios. ERM provee mayores capacidades para alinear el apetito por el riesgo y la estrategia, conectar crecimiento, riesgo y retorno, mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos, minimizar sorpresas y pérdidas operacionales, identificar y gestionar riesgos cruzados, proveer respuestas integrales a riesgos múltiples, dimensionar oportunidades, racionalizar el capital. ERM es un proceso que incluye identificar potenciales eventos que pueden impactar en los objetivos, evaluar los riesgos y darles respuesta, considerar los riesgos en la formulación de la estrategia, aplicar el ERM a través de toda la empresa, gestionar los riesgos considerando el nivel de apetito o adversión al riesgo de la organización, lograr una visión del portafolio de riesgos a nivel de la compañía, monitorear el comportamiento del ERM. Categorías de objetivos: estratégicos, operacionales, de información, de cumplimiento. Considerar las actividades en todos los niveles dentro de la organización: empresa, división, unidad del negocio, subsidiaria. Componentes interrelacionados: ambiente de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, actividades de control, información y comunicación, monitoreo. 1. Ambiente de control. Establece una filosofía respecto a la gestión de riesgos, reconocer que tanto eventos esperados como no esperados pueden ocurrir. Establece una cultura de riesgo en la organización. Considera todos los otros aspectos sobre cómo las acciones de la organización afectan esta cultura del riesgo: apetito, tolerancia, adversión al riesgo.
2. Establecimiento de objetivos. Se aplica cuando el management considera la estrategia de riesgo en la formulación de los objetivos. Formaliza el apetito al riesgo a nivel de entidad. Es una visión a alto nivel de cuánto riesgo están dispuestos a aceptar la alta dirección y el board. Tolerancia al riesgo. Es el nivel aceptable de variación respecto a los objetivos y está alineado al apetito al riesgo. Cuantificarlo. 3. Identificación de eventos o sucesos. Distinguir riesgos y oportunidades. Riesgos, sucesos que pueden tener un impacto negativo. Oportunidades, eventos que pueden tener un impacto positivo. Identificar estos incidentes, internos o externos, que puedan afectar la estrategia y el logro de los objetivos. Determinar cómo los factores internos y externos se combinan e interactúan para influenciar su perfil de riesgo. 4. Evaluación de riesgos. Tener en cuenta su importancia y comprender el alcance sobre cómo los eventos potenciales pueden impactar en los objetivos. Evaluar los riesgos desde dos perspectivas, probabilidad e impacto. Unidad de medición. Normalmente es la misma que usamos para medir los objetivos relacionados. Emplear una combinación de las dos metodologías de evaluación de riesgos, cuantitativa y cualitativa. Los horizontes de tiempo están relacionados con los horizontes de tiempo de los objetivos. Evaluar riesgos sobre las dos bases, de riesgo inherente y riesgo residual. 5. Respuesta al riesgo. Identificar y evaluar las posibles respuestas al riesgo, transferir, compartir, reducir, aceptar. Evaluar opciones en relación con el apetito del riesgo de la organización, la relación costo-beneficio de cada potencial respuesta y el grado en que una respuesta reducirá el impacto y o la probabilidad de ocurrencia. Evaluar si la respuesta al riesgo impacta en el marco integral de los componentes del ERM y cuál respuesta específica es seleccionada si no es así. Seleccionar y ejecutar esta respuesta basados en la evaluación del portafolio de riesgos y de respuesta. La respuesta no forma parte del ERM. 6. Actividades de control. Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que la respuesta al riesgo, así como otras directivas de la entidad, son aplicadas. Existen a través de toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen controles en los aplicativos y controles generales en IT. Para que exista un ERM eficaz debe existir un control interno efectivo. 7. Información y comunicación. La información es necesaria en todos los niveles de una entidad para identificar, evaluar y responder al riesgo. El management identifica, captura y comunica la información pertinente en un tiempo y una forma que permita a la gente cumplir con sus responsabilidades. La comunicación ocurre en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, hacia arriba y a través de la organización. 8. Monitoreo. Monitorear la efectividad en curso de los otros componentes del ERM a través de actividades de monitoreo durante el proceso, evaluaciones por separado y una combinación de ambas. Roles y responsabilidades. Board de directores. Asegurarse que los riesgos son gestionados. Management. Las gerencias son las propietarias del ERM, identifica y maneja los riesgos. Oficiales de riesgo. Comité de riesgos. Auditor interno, facilitador y monitoreo. Aseguramiento y consulta. Otros miembros de la organización. COSO ERMF. Relación con COSO International Control Integrated Framework. COSO IC-IF. ERM se expande y elabora sobre los elementos de control interno ya expuestos en el COSO. ERM incluye la formulación de los objetivos como un componente separado. COSO IC-IF expone los objetivos como un prerequisito para el control interno. En el marco sobre ERM, la categoría del objetivo sobre la información es mayor que en el COSO, que solo hablaba de información financiera. Relación con control interno. Un control interno efectivo es necesario para un ERM efectivo. El marco de trabajo del ERM amplía el componente de evaluación de riesgo del COSO IC-IF, separándolo en componentes. El marco de trabajo del ERM se explaya en detalles sobre cómo otros componentes del IC-IF están relacionados con el ERM. Marco para la práctica profesional, 3 categorías de guías. Definición de auditoría interna. Código de ética, normas sobre atributos, desempeño e implementación. Desarrollo de los consejos para la práctica. Nuevos. Ética, el rol de la auditoría interna. Servicios de consultoría. Seguridad informática. Información fuera de la organización. Gestión de riesgo. Definición de auditoría interna. Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Definición de control interno. Proceso efectuado por el directorio, la gerencia y los otros miembros de la organización, diseñado para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos en las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, protección de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. Riesgo. Incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar el logro de los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y probabilidades. Administración de la actividad de la auditoría interna. El principal ejecutivo de auditoría, DEA, debe gestionar efectivamente la actividad de auditoría interna para asegurarse que agregue valor a la organización. Sugiere formas para que los auditores internos mantengan su objetividad e interdependencia. Objetividad, actitud mental independiente, llevar a cabo el trabajo con honesta confianza en el producto de su labor y sin comprometer de manera significativa su calidad. No subordinar su juicio al de otros sobre temas de auditoría interna. El rol de auditoría interna en ERM. Proceso estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos. Rol fundamental: proveer aseguramiento objetivo a la dirección y a la Junta sobre la efectividad de la gestión de riesgos. 1. Asegurar que los riesgos claves del negocio están siendo gestionados apropiadamente. Y 2. Asegurar que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente. Proveer consejo, motivar y soportar las decisiones gerenciales sobre riesgos, no decidir sobre riesgos. Documentar responsabilidades de auditoría interna en estatutos de ahí aprobados por el Comité de Auditoría. El rol del auditor interno en ERM, gerencia de riesgo, es el responsable de establecer y operar el ERM con la aprobación de la Junta. Aseguramiento, procesos de gestión de riesgo, diseño y operación, riesgos correctamente evaluados, evaluación de procesos de gestión de riesgos, evaluación de reporte de riesgos claves, revisión, gestión de riesgos claves, incluye efectividad de controles y otras respuestas a estos, gerente del proyecto ERM. Roles legítimos de auditoría interna en ERM. Consultoría. Apoyar a gerencia en su trabajo. Facilitación, identificación y evaluación de riesgos. Herramientas y técnicas usadas por auditoría interna para análisis de riesgos y controles. Defender el establecimiento del ERM aportando su experiencia en la gestión de riesgos y en la organización. Entrenamiento a la gerencia sobre riesgos y controles y respuesta a riesgos. Coordinación, monitoreo y reporte sobre riesgos. Mantenimiento y desarrollo del marco del ERM. Desarrollo de estrategias de gestión de riesgo para aprobación de la Junta. Asumir responsabilidad gerencial de gestión de riesgos. Transferencia de responsabilidades a la gerencia. Salvaguardas. Asegurar que la actividad no amenaza independencia y objetividad de auditoría interna. Gerencia mantiene responsabilidad de gestión de riesgo. Confirmar que la actividad podría mejorar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la organización. Aplicar normas de consultoría. Tener destrezas. Ejemplo, manejo de proyectos, analíticas y de facilitación. Cuerpo de conocimientos, requerimientos de GC y valores. Balance saludable de riesgo. Pericia. Roles que auditoría interna no debe realizar. Establecer el apetito de riesgo. Imponer procesos de gestión de riesgo. Manejar el aseguramiento sobre los riesgos de los que es responsable. Tomar decisiones de riesgo en respuesta a los riesgos. Implementar respuestas a riesgos a favor de la administración. Tener responsabilidad en la gestión de riesgos. Normas para el ejercicio profesional. Atributos. ¿Qué somos y qué debemos tener? Desempeño. ¿Qué hacemos y qué acciones debemos tomar? Implementación. ¿Cómo aplicarlas en un caso particular? Normas sobre atributos. Describen características básicas de las organizaciones y las personas que prestan servicios de auditoría interna. Normas sobre desempeño. Describen la naturaleza de las actividades de auditoría interna. Proporcionan criterios de calidad con los cuales puede medirse el desempeño de estos servicios. Pericia y debido cuidado profesional. Pericia. Conocimientos, aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. Debido cuidado profesional. Cuidado y pericia esperados de un auditor interno razonablemente prudente y competente. Ejercerlo al considerar. Adecuación y efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Relación costo de aseguramiento potencial. Debido cuidado profesional. El auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que pudieran afectar los objetivos, operaciones o los recursos. Los procedimientos de aseguramiento por sí solos no garantizan que todos los riesgos materiales sean identificados. Administración efectiva. Actividad de auditoría interna. Planes basados en riesgos para determinar prioridades.
plan consistente con metas organizacionales, plan de trabajo basado en evaluación de riesgo anual, considerar comentarios de alta dirección y consejo, consultoría, aceptar solo si mejora gestión de riesgos, añade valor y mejora las operaciones de la organización. Administración efectiva, actividad de la auditoría interna. Informar periódicamente al directorio y dirección superior sobre la actividad en lo referido a propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño del plan. Incluir exposiciones de riesgos relevantes y cuestiones de control, gobierno corporativo y otras necesarias o requeridas por el Consejo y la alta dirección. Auditoría interna debe evaluar si vuelve a informar al Consejo sobre observaciones y recomendaciones significativas en las que la alta dirección y el Consejo asumieron el riesgo de no corregir la situación informada. Puede ser necesario cuando ha habido cambios en la organización, el Consejo u otros cambios. Naturaleza del trabajo. Evalúa y contribuye a mejorar sistemas de gestión de riesgos, control y gobierno. Gestión de riesgos. Asistir a la organización, identificando y evaluando exposiciones significativas a los riesgos y contribuyendo a la mejora de los sistemas de gestión de riesgos y control. Supervisión y evaluación eficacia del sistema de gestión de riesgos de la organización. El proceso debe ser adecuado. Los objetivos y metas serán alcanzados eficiente y económicamente. Eficiente. Consigue objetivos de forma precisa, oportuna y económica. Económico. Mínimo uso de recursos en consonancia con la exposición al riesgo. El proceso debe ser eficaz, obtener una seguridad razonable de que los objetivos y metas de la organización serán alcanzados. Seguridad razonable. Si se toman las acciones más eficaces con respecto al costo en las etapas de diseño e implantación que permitan reducir riesgos y limitar las desviaciones a un nivel aceptable. Evaluar las exposiciones al riesgo referidas al proceso de gestión global a cargo de la dirección, en especial en lo que se refiere a gobierno, operaciones y sistemas de información de la organización. Confiabilidad e integridad de información financiera y operativa, eficacia y eficiencia de las operaciones, protección de activos, cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos, identificación de las exposiciones al riesgo y el uso de estrategias eficaces para controlarlas. Consultoría. Considerar riesgo compatible con objetivos del trabajo y estar alerta a la existencia de otros riesgos significativos. Incorporar los conocimientos del riesgo obtenidos de los trabajos de consultoría en el proceso de identificación y evaluación de las exposiciones de riesgos significativas en la organización. Tipos de control. Preventivo. Evitar hechos no deseados. Detectivo. Detectar y corregir hechos no deseados que han ocurrido. Directivo. Provocar o promover que sucedan hechos deseados. Planificación. Temas a considerar, objetivos de la actividad revisada y medios con los que controla su desempeño, riesgos significativos de la actividad, sus objetivos, recursos y operaciones y medios con los cuales el impacto potencial del riesgo se mantiene en niveles aceptables, adecuación y eficiencia de los sistemas de gestión de riesgo y control de la actividad comparados con un modelo de control, oportunidades de introducir mejoras significativas en los sistemas de gestión de riesgo y control de la actividad. Planificación. Objetivos del trabajo. Identificar y evaluar los riesgos relevantes de la actividad bajo revisión. Los objetivos del trabajo deben reflejar los resultados de la evaluación de riesgos. Criterios para la comunicación. Las observaciones deben incluir lo que debe ser, criterio o norma, lo que es, evidencia, causa, por qué existe la diferencia, efecto o impacto de la diferencia, riesgo o exposición en que se encuentra la organización o terceros y su impacto sobre las operaciones y los estados financieros de la organización. Supervisión del proyecto. Establecer y mantener un sistema para supervisar la disposición de los resultados comunicados a la gerencia. Establecer un proceso de seguimiento para supervisar y asegurar que las acciones de la dirección han sido efectivamente implementadas o que la dirección superior acepte el riesgo de no tomar acción. Aceptación de riesgos por la dirección. La alta dirección puede decidir asumir el riesgo de no corregir la situación informada por razones de costo u otras consideraciones. El Consejo debe ser informado de tales decisiones tomadas por la alta dirección con respecto a todas las observaciones y recomendaciones de trabajo significativas. Aceptación de riesgos por la dirección. Si auditoría interna considera que la alta dirección aceptó un nivel de riesgo residual que es inaceptable para la organización, discutir esto con la alta dirección. Si la decisión referida al riesgo residual no se resuelve, auditoría y la alta dirección deben informar esta situación al Consejo para su resolución.